Amén. Bueno, gloria a Dios. Precioso el Señor. Hemos estado hablando, ¿verdad?, del temor de Dios. Hemos estado hablando del temor de Dios. Empezamos a hablar de la sabiduría. La sabiduría nos llevó a poder entender y aprender que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hemos visto lo que es el temor, que es huir de aquello que nos es perjudicial, de lo que no es bueno, ¿verdad? Y hemos estado viendo las características, algunas, empezamos a ver el culto pasado, las características de Dios, ¿verdad? Y hoy nos vamos, el culto pasado vimos que era amor, que Dios es justo, ¿sí?, que no tiene por inocente al culpable, y muchas cosas más podemos decir, que Él es fiel, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ir viendo a través de la palabra. Pero bueno, el Señor hoy me ha tocado para que cambiemos un poco el tono de la prédica y para que podamos ver que Él también es fuego consumidor. Que también es fuego consumidor. Un fuego consumidor, por ejemplo, yo agarro este papel y lo prendo, ¿y qué queda del papel? Nada. Entonces, si Dios es fuego consumidor, tenemos que prestar atención. Tenemos que conocer a Dios realmente como Él es, ¿verdad? Entonces vamos a ir a mirar unos cuantos pasajes en el Nuevo y en el Viejo Testamento para ver un Dios que es celoso, un Dios que se enoja, ¿sí?, y que, como decíamos recién, no tiene por inocente al culpable, ¿verdad? Y que la obediencia tiene bendiciones, pero la desobediencia nos trae consecuencias. Y no son consecuencias así nomás o a la ligera, ¿verdad? Como muchas veces lo tomamos, porque como Dios es amor y Dios es misericordioso, y lo vamos estirando y aguando, pero Dios no es así, ¿verdad? Entonces vamos a la palabra, vamos a ver qué nos dice la palabra, ¿verdad? Y vamos a pedirle al Señor, ¿sí? Vamos a atar y amarrar todos los espíritus inmundos, todos los demonios, todo lo que quiera perturbar, que podamos entender la palabra. Te pedimos, mi Señor, que esta palabra sea ministrada en nosotros, en aquellos que la escuchan luego por WhatsApp, los que miran en YouTube, los que miran en Facebook, Padre, que sea ministrada tu palabra, Señor. Padre, que podamos realmente ser tierra fértil, Padre, y poder conocerte, Padre Santo bendito, realmente como tú eres, mi Señor. No como queremos conocerte ni como queremos que tú seas, sino como tú eres, Padre. Por eso nos ponemos en tus manos y te rogamos que seas tú hablando a través de nosotros y hablándonos primeramente a nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a ir a Hebreos, que es ahí donde tú, Beatriz, tienes abierto, pero vamos a empezar. ¿Qué número? Vamos a empezar en el 12, 18. En esa página donde tú tienes la mano, busca el 18 chiquito. Precioso el Señor. Sí. Bueno. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Bendito. No, el 12 no está ahí, pero tú haceme caso, que yo te marqué ahí. Sí. Amén. ¿Tenemos? Bueno, ahí en el 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan temible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Vamos a explicar un poquito estos versículos que hemos leído, ¿verdad? Se está refiriendo, ¿sí?, al Viejo Testamento, cuando Moisés sube para recibir los 10 mandamientos, ¿verdad? Después lo vamos a leer en Deuteronomio, cómo lo dice Moisés mismo. Moisés había subido al monte, ¿sí?, para estar en la presencia de Dios y poner en tablas, que eran piedras alisadas, ¿verdad?, los mandamientos para el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora Dios dio la orden, ¿sí?, de que ni aún una bestia se acercara al monte, porque todo aquel que tocara el monte iba a morir, ¿verdad? Y eso es lo que dice ahí. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. O sea, ardía en fuego, pero era un fuego que no quemaba, sino que había llamas,
pero si las personas se acercaban, sí las iba a quemar, ¿verdad? Dice, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, porque dice allí en el Viejo Testamento, ¿verdad? Que cuando Dios hablaba se oía como un estruendo y no todos podían entender lo que Dios decía, sino que sentían como unas trompetas, como ruido, como truenos, pero era la voz de Dios, ¿verdad? Aquel a quien Dios le hablaba podía entenderlo, ¿verdad? Entonces dice, no nos habemos acercado a eso. Dice, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. Dice, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Esa era la orden de Dios, que nadie llegara al monte. Dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Sí? Así era la presencia de Dios para con el pueblo de Israel. ¿Sí? Y vamos a ver, realmente ahora vamos a ir a ver cómo lo dice Moisés, cómo lo vivió, cómo lo relata, ¿sí? Para ver cómo es nuestro Dios. ¿Y qué es lo que Él realmente ordena, verdad? Pero entonces nos dice acá en el 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, nosotros no nos acercamos a Dios a través de aquel monte, de aquella cosa terrible que veía el pueblo de Israel, ¿verdad? Sino que nos acercamos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, de su gracia y de su misericordia, ¿sí? Pero hay un gran error que nosotros no estamos entendiendo, que el hecho de que estemos en la gracia y de que tenga misericordia el Señor de nosotros, no quiere decir que Él cambie. Él sigue siendo el mismo, ¿verdad? Por lo cual dice ahí en el 25, dice, mirad que no desechéis al que habla, y no se refiere a mí, sino se refiere a Dios, que es que nos está hablando. Dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, o sea, si no escaparon aquellos que fueron desobedientes cuando Dios se manifestaba en fuego, en truenos, en relámpagos, ¿verdad? No escaparon por ser obedientes, ¿sí? No escaparemos nosotros si desechamos esta gracia, esta misericordia que el Señor está teniendo con nosotros, ¿verdad? Lo dice ahí. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, ¿sí? O sea, Dios nos habla desde los cielos. Nuestro Señor Jesucristo vino en carne, caminó, nos ha dejado la palabra, ¿sí? La amonestación, la manera de caminar, lo que se hace, lo que no se hace, está todo escrito. Si nosotros queremos serle fiel y servirle, como dice su palabra, no hay excusa porque Él nos socorre, nos enseña, nos da sabiduría, nos da entendimiento, no hay excusa, ¿verdad? Entonces nosotros no escaparemos ni seremos diferentes a aquellos que le fallaron a Dios, habiéndolo visto, ¿sí? Realmente como lo veía. El culto pasado también hablábamos, o cultos anteriores, ¿verdad? Que cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto, que el Señor lo iba liberando, el mismo Señor iba con ellos en una nube, ¿sí? Para cubrir el sol en el desierto, en una llama que los iluminaba y los calentaba la noche. Los acompañaba en todo momento, ¿verdad? Ese era Dios. Y nosotros hoy tenemos a Dios, si queremos, con nosotros, porque el Espíritu Santo está, ¿sí? Entonces, no escaparemos, lo dice ahí. Y dice en el 26, dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. O sea, este es Dios. Qué terrible los terremotos, ¿no? Digo, cuando hay terremotos que vemos que nadie puede escapar, ¿no? Porque viene un temblor, se raja la tierra, se caen las casas, ¿no? Es terrible, ¿no? ¿Y quién hace temblar la tierra? ¿El diablo? No. Es nuestro Señor. Y lo dice ahí. Si Él ha conmovido todas las cosas, ha sacudido. ¿Por qué vienen las cosas?
por el amor que Él nos tiene para que reaccionemos. Está escrito, ¿no? Que iban a venir plagas. Vienen las plagas y por un momento razonamos y decimos, ay, qué terrible, tengo que entregarme a Dios o buscar de Dios. Más luego pasa y ya está. Vienen las luchas y las pruebas en nuestra vida, ¿sí? O la vara del Señor y decimos, ay, sí, bueno, voy a buscar del Señor. Y después se me pasa y ya está. Pero nos está diciendo el Señor, no escaparemos. No seremos diferentes a ellos, ¿verdad? Sabemos lo que nos espera y lo decimos, sí. La paga del pecado es muerte, ¿no? El que no se entrega a Dios, está sellado con el Espíritu Santo, le espera al infierno. Lo decimos y lo sabemos, pero lo entendemos realmente. Estamos mentalizados de que si realmente no nos mantenemos firmes y velando, lo que nos espera es una condenación eterna. Tenemos que estar bien mentalizados de eso, ¿verdad? Dice ahí, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, en la última parte del versículo 26. Dice en el 27, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, ¿verdad? Podemos decir que una casa, si yo agarro una maceta y le empiezo a dar, no queda nada, quedan escombros nada más, ¿verdad? ¿Sí? Una silla yo la rompo y no queda nada, queda algo inservible. Nuestro cuerpo, ¿sí? Se destroza, muere, se pudre. Ahora, ¿cuáles son las cosas inconmovibles? Nuestra alma, ¿a dónde va a ir? El campo espiritual es inconmovible porque existe, es real. Y no es con un mazo que lo vamos a romper, ¿verdad? Entonces dice ahí, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, ¿sí? Nosotros podemos decir que una casa no es movible, pero sí lo es para el Señor. Un monte no se mueve, para el Señor se mueve. Para el Señor se mueve. El mar se mueve. El Señor deshace todas las cosas. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, ¿sí? Entonces dice, como cosas hechas. Dice, para que queden las inconmovibles, el alma. Esa no se muere. Entonces lo único que nos tiene que importar a nosotros, ¿qué va a pasar con nuestra alma? Es lo único. Pero hoy estamos ocupados en otras cosas, en subsistir, en pagar la luz, el agua, en las cuentas, en que si me llevo bien o si me quieren o si están conmigo. Ya está. A ver. Lo único que nos tiene que realmente importar es a dónde va a ir mi alma. Porque este Dios que dice que viene y viene, que están todas las señales cumplidas, basta ser así y se terminó nuestra vida. Estamos vivos ahora, pero podemos morir ahora, en un segundo. ¿Estamos preparados? ¿Para dónde vamos? ¿Todos los días pensamos en eso? ¿Todos los días estamos preocupados de cómo va nuestra alma o estamos preocupados en nuestras cosas? Dice en el 28, dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Sí? No en vano la palabra dice que cuando el Señor es el Señor de la vid y poda lo que no sirve, lo tira al fuego y se quema, ¿no? Antes, acá nos dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Consume. Y antes nos habla de servir al Señor. ¿Estamos sirviendo al Señor? Porque el Señor no nos llama a estar cómodos. El Señor nos llama a salir de nuestra comodidad. El Señor nos llama a servirlo. ¿Lo estamos sirviendo? ¿Le preguntamos qué es lo que Él quiere que hagamos? No. Estamos en nuestras cosas, en nuestra vida, en nuestro entorno. El Señor nos llama a servirles. Lo dice ahí, lo vamos a leer de nuevo, 28. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿sí? Y este es el reino de los cielos, y no lo hemos recibido, sino que tenemos que ganarlo, ¿sí? Dice, tengamos gratitud
y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. O sea que si yo no tengo temor y reverencia hacia Dios, yo no le estoy sirviendo. O al revés, si yo no le estoy sirviendo al Señor, yo no tengo temor y reverencia en absoluto. Estoy ocupado en mi vida. Y la palabra dice que aquel que cuida su vida, la perderá. Entonces, ¿a dónde vamos a ir si estamos preocupados en nuestra vida? Al infierno. No hay otra. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿verdad? Al infierno, eso es lo que nos espera. Porque tenemos un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo dice la palabra, ¿verdad? Vayan un poquito ahí en Hebreos 13. ¿Ves el 13 grande, Beatriz? Bueno, ahora busca del 13 el 8, chiquito. Bien, ahí en el 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Sí? ¿Y quién es Jesucristo? Sino Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero es uno. ¿Sí? Los tres en uno. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos, dice. Y dice en el 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas, ¿verdad? Y cuando dice viandas, dice con todo aquello que es secundario. ¿Sí? Porque podemos decir, el agua es una necesidad, ¿verdad? Si no tenemos agua, nos morimos, ¿no? El cuerpo del ser humano puede resistir determinado tiempo sin agua y determinado tiempo sin alimento, ¿verdad? Ahora, ¿de qué nos sirve tener el alimento y el agua si nos vamos al infierno? ¿No es preferible que nos falte el alimento y nos falte el agua y nos muéramos y vayamos con nuestro Señor? Entonces, ¿dónde está nuestra preocupación? ¿Dónde están nuestros ojos? ¿En Cristo? ¿O en nuestros problemas? ¿O en lo que nos rodea? ¿Sí? ¿O en nuestras metas? ¿No? Ahí lo dice, ¿verdad? Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y eso tiene que retumbarnos. Porque ahora después vamos a ir al Viejo Testamento y vamos a ver que lo dice acá, es el mismo. El mismo que castigó a su pueblo por desobediencia es el mismo de hoy. Y nos acaba de decir que si ellos no escaparon, ¿sí? El pueblo antiguo, el pueblo en el Antiguo Testamento no escapó, tampoco escaparemos nosotros, ¿sí? El mismo de ayer y hoy y por los siglos, ¿sí? Vamos a mirar lo que nos dice en Santiago 1:17. Es el más al final, Beatriz. El papelito lo tienes arriba. Santiago 1, capítulo 1, versículo 17. Por si nos queda alguna duda, ¿verdad? Dice ahí, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿verdad? Eso quiere decir, y nos está hablando de Dios, por si no entendemos que cuando dice Jesús también nos está hablando de Dios, ¿sí? No hay mudanza ni sombra de variación. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y no cambia. Es el mismo que sacó y rescató a su pueblo de la esclavitud de Egipto, el que abrió el mar. Ese es nuestro Dios, ¿sí? Pero es el mismo Dios que castigó a su pueblo por desobediencia, es el mismo y no cambia. O sea que no escaparemos ni nos vendrá cosa diferente a nosotros si estamos en desobediencia. Y eso es lo que también tenemos que retener. Ese es nuestro Dios, ¿sí? Él castiga, Él se enoja, Él se aira. ¿Nos ama y tiene misericordia? Sí. Pero el amor de Dios muchas veces se manifiesta en vara, en castigo, en reprensión, para que reaccionemos. Como hoy nos habla diciendo que atendamos. Nos decía el culto pasado, leíamos en el Viejo Testamento, les decía, entended, comprended. No les estoy hablando a personas que no me hayan conocido,
Les estoy hablando a personas que han sentido mi presencia, que han sido ministradas por mí, que saben que existo. A nosotros nos está hablando, ¿verdad? Entonces tenemos que tener presente que nuestro Dios es fuego consumidor, no cambia, y es el mismo que castigó al pueblo de Israel por desobediencia, y en el Nuevo Testamento nos dice, ¿sí?, que todo lo que está escrito en el Viejo Testamento es para ejemplo nuestro. Entonces todo castigo que sufrió el pueblo de Israel es para que nosotros entendamos que a nosotros no nos vendrá cosa diferente, es lo que nos espera, ¿sí? El que avisa no es traidor, dicen en el mundo, ¿no? Dicen por ahí, el que avisa no es traidor. Pues Dios nos avisa, nos habla, hasta que tienen que llegar las cosas a nosotros para que reaccionemos. Y es lamentable. No tendría que ser así, tendríamos que ser hijos obedientes de un Dios que nos ama, de un Dios que tiene misericordia, de un Dios que tuvo tanta misericordia que vino en carne para sufrir por nosotros, para aprender de nosotros, de nuestros sufrimientos y ser nuestro abogado fiel. Ese es nuestro Dios. Pero una cosa no quita la otra. Él no tiene por inocente al culpable. De toda desobediencia nuestra tendemos la paga. ¿Sí? De cada vez que nosotros le abrimos al diablo la puerta, tenemos nuestras consecuencias, porque lo hacemos nosotros y somos conscientes. Él nos da la sabiduría y el entendimiento y no hacemos las cosas sin saber, ¿verdad? Por eso Él no tiene por inocente al culpable cuando uno hace las cosas a sabiendas. Hoy en día nos creemos que una mentira está justificada. Hoy en día nos creemos que una mentirita blanca o una mentirita piadosa cuando la mentira es mentira. Todo aquello que nosotros decimos mintiendo con nuestra boca o nuestros hechos, le abre la puerta al diablo. Y el diablo viene y hace, porque tiene derecho. Hace hasta donde Dios le permite. Entonces también las cosas terribles que nos pasan en nuestra vida, tenemos que aprender a mirar. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Cómo estamos? ¿Será que realmente no es el Señor permitiéndole al diablo sacudirme para que realmente yo reaccione en su amor y su misericordia porque se cansó de hablarme? ¿Qué hacemos nosotros cuando le decimos a nuestro hijo no, a la tercera no y una palmadita en la cola? Y si no es suficiente, no, la palmada y penitencia, pero tiene que aprender por el bien de él. Exactamente así es nuestro Dios. Y el temor, volvemos a rememorar, a refrescar, el temor es tratar de escapar de las cosas malas, ¿sí? Y malo es el infierno. Por tanto, el Señor manifiesta su ira contra los hijos de desobediencia a fin de que a la final podamos reaccionar y tomarnos de Él en serio, en serio. O sea, cualquier cosa que yo haga abriéndole la puerta al diablo, no estoy justificado o justificada. No, el diablo no pierde oportunidad y Dios lo permite para que reaccionemos. Y si no nos pasa peor, es porque Dios pone su mano y nos da una oportunidad más. En su amor y su misericordia. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no es bendiciones y bendiciones. El amor de Dios no es todo felicidad y gozo. No, el amor de Dios es reprensión. Para que cambiemos, para que razonemos, para que despertemos realmente. Amén. Vámonos al Viejo Testamento. Precioso el Señor. Vamos a ir primero a Deuteronomio. Sí, te vas para el otro lado de la Biblia. ¿Para acá? No, para el otro. ¿Para acá? Ahí donde están los papeles. Al primer papelito que tiene. ¿Este? No, sigue, tan arriba. Gloria a Dios. Debe ser el siguiente a ese. Deuteronomio 9, no, capítulo 9. ¿Qué me dijiste? Deuteronomio. Acá. Capítulo 9 y vamos a leer versículo 12. Tienes que buscar el 12 pequeño. ¿El 12 pequeño? Sí. Deuteronomio, capítulo 9, versículo 12. Precioso el Señor. Vamos a leer aquí, ¿sí?, cómo Moisés le habla al pueblo y le cuenta, ¿sí?,
En realidad esto es en referencia a cuando leíamos recién, ¿verdad? Que él dijo, estoy espantado y temblando de lo que veía, ¿verdad? Acá Moisés estaba relatando al pueblo todo lo que había sucedido cuando él subió a grabar las tablas con los mandamientos, ¿verdad? Y luego baja. Dice, vamos a leerlo, dice ahí en el 12, dice, y me dijo el Señor, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Fíjense una cosa, es Dios que le habla a Moisés y no dice mi pueblo, dice tu pueblo. Ya no lo quería. ¿Por qué? Estaba en desobediencia. Estaba en desobediencia. Y dice la palabra, lo leímos el otro día y lo vamos a volver a leer, ¿verdad? Creo que es en el Salmo 7, que dice que Dios está airado, enojado todos los días contra los pecadores, contra los impíos, todos los días, ¿sí? Todos los días está enojado. Y acá el pueblo de Israel le había fallado al Señor. Dice, y me dijo el Señor, dice ahí en el 12, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo, el pueblo de Moisés, ya no era el pueblo de Dios, que sacaste de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho una imagen de fundición. El pueblo de Israel se cansó. Moisés estuvo 40 días y 40 noches sin beber, sin comer, para grabar los mandamientos para el pueblo en la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel abajo, como el Señor les había dicho, ¿se acuerdan que leímos recién en Hebreos? Que no podían subir al monte, que ni aún una bestia podía tocar allí. Ellos no querían escuchar a Dios, preferían que le hablara a Moisés y que Moisés después les dijera a ellos, ¿verdad? Se cansaron de esperar y dijeron, no sabemos qué le habrá pasado a Moisés. Hablaron con el sacerdote Aarón y le pidieron que le hicieran una imagen porque la iban a adorar a esa imagen y eso sería el Dios de ellos. Cambiaron al Dios Todopoderoso por un becerro que hicieron de oro. Fundieron allí, hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Se corrompieron en gran manera. O sea, no solamente, digamos, podemos pensar adorar al becerro era prenderle velitas o pedirle cosas, no. Se corrompieron en gran manera. Hubo degeneración, depravación terrible. En esos 40 días nada más. Se torció el pueblo malamente. Entonces Dios, airado, le dice a Moisés que baje. Y dice ahí en el 13, dice, y me habló el Señor diciendo, he observado a ese pueblo y he aquí que es pueblo duro de cerviz. El culto pasado nos decía el Señor que ya no fuéramos duros de cerviz, que no fuéramos duros de cabeza, duros de entendimiento, ya tenemos que abrir la mente. Dice en el 14, déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Dios le dice a Moisés que Moisés le permita destruir al pueblo, que él le dará otro pueblo mucho más numeroso. ¿Lo puede hacer Dios? Claro que sí lo puede hacer. Estaba probando a Moisés a ver cuánta misericordia, qué era lo que hacía Moisés, cuánta era la fidelidad de Moisés, sabiendo que era el pueblo amado, pero también sabiendo que Dios estaba enojado, dolido por la acción de su pueblo, ¿verdad? Y podemos decir, nosotros no tenemos ídolos, no tenemos becerros. Para el Señor exactamente es lo mismo que estemos preocupados en nuestras cosas. Exactamente lo mismo. Estamos preocupados en nuestras cosas, estamos en idolatría delante del Señor, porque tenemos que estar ocupados de la salvación. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Dice la palabra del Señor que aquel que cuida su vida, la perderá. Entonces, si estamos preocupados en nuestras cosas, estamos errando y feo. Y el Señor está enojado con nosotros. Está enojado con nosotros el Señor. Tiene misericordia todavía, pero está enojado, ¿verdad? Nos dice ahí, le dice a Moisés en el 14, déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Y esto me lleva a pensar, decía recién, fuego consumidor. O sea, si consume un pueblo, consume una persona y se terminó. Dice, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego,
con las tablas del pacto en mis 2 manos. Ahí vuelve Moisés con la tabla del pacto, o sea, todo escrito en las 2 manos. Dice, y miré, y aquí, habíais pecado contra el Señor vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que el Señor os había mandado. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Hasta Moisés se airó y rompió lo que el Señor le había dado, ¿sí? Los mandamientos, los rompió enojado. Venía con los mandamientos y los tiró y los rompió. Y eso tampoco agradó a Dios, lo que hizo Moisés. Pero Moisés estaba terriblemente dolido. Y dice en el 18, y me postré delante del Señor como antes. 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos del Señor para enojarlo. Allí estuvo Moisés orando, dice, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua por el pecado del pueblo, intercediendo por el pecado del pueblo de Israel. Y fíjense que dice, no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos del Señor para enojarlo. Entonces, Dios se enoja Dios. Dice, porque temí a causa del furor y de la ira con que el Señor estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero el Señor me escuchó aún esta vez. ¿Sí? El pueblo de Israel es el pueblo escogido del Señor, el pueblo amado, pero aún así el Señor, como no puede negarse a sí mismo, cuando hay pecado el Señor se enoja, cuando hay pecado el Señor destruye. Mueve su mano para que entendamos realmente que no es un juego. No es que yo fallo y me arrepiento y ya está. No estamos entendiendo ni siquiera lo que es el arrepentimiento. Porque si yo me arrepiento, de lo que yo me arrepiento no lo vuelvo a cometer. ¿Sabrá el Señor si nos arrepentimos de verdad o no? Claro que lo sabe, ¿verdad? Ahora, si yo sigo haciendo lo mismo, yo tengo que darme cuenta, no estoy arrepentida. Y tengo que entender, el Señor está enojado conmigo. Y si no me ha pasado nada peor de lo que me pasa, es porque Él tiene misericordia y todavía está esperando a ver si reacciono. A ver si reacciono. Ahora vamos a ir a otro pasaje, pero quiero recordarles una cosa. Estaba el rey Nabucodonosor en su palacio con toda su grandeza que Dios le había dado, que Dios le había permitido, porque tenía muchas naciones, mucho poder, mucho dinero, ¿sí? Y el Señor le avisó que de ahí a un tiempo, si no glorificaba su nombre, iba a pasar algo. Pasó un año y estaba el rey en todas sus cosas y dijo, cuán grande soy, cuántas cosas tengo. Se alegró con todo lo que tenía. Al instante se volvió loco, quedó loco y se fue al campo y comía pasto. Comía pasto como los animales, como las bestias. Dormía afuera, le caía el rocío, lo dice la palabra. Quedó loco. Hasta que un día levantó los ojos al cielo y glorificó el nombre del Señor. Y reconoció que todo lo que él había tenido era solamente por Dios. Entonces en ese momento Dios le devolvió todo lo que él tenía. Eso sucedió. Pero nos puede pasar a nosotros. Y vemos cuántas personas no están acá. Y el Señor a los insensatos, a los que no se toman de Él, les dice locos, porque insensato es alguien loco. Entonces el Señor permite que vuelvan al mundo, que se confundan, que anden en cuanta cosa, que les vengan cosas peores todavía para que reaccionen en su amor y su misericordia. Mientras vivimos, está la misericordia del Señor, que podemos tomarnos de Él, pero nuestra vida puede terminar en cualquier momento. Entonces el tiempo es ahora, hoy estamos vivos. En este momento nosotros tenemos que reaccionar, por eso el Señor nos habla así, amén.
Vamos a mirar en Deuteronomio, que es ese libro, pero un poquito más para allá, el 28 grande, tenemos que buscar. Sí, capítulo 28, es donde está el otro papelito. Acá. Ese mismo. Gloria a Dios. Precioso el Señor. 28, 15. ¿Qué me dijiste de Deuteronomio el número? 28, capítulo 28, Sí. y tienes que buscar el versículo 15, 15. y dice de subtítulo consecuencia de la... Ah, gloria a Dios. Consecuencia de la desobediencia. Eso es lo que dice ahí. Deuteronomio 28, versículo 15. 15. Debe de estar en la... No pases la hoja. ¿No? Donde está tu dedo chiquito. Acá. No, arriba. Ahí. Ahí donde está el dedo de Hugo, ¿no? Consecuencias de la desobediencia. Ahí. Gracias. Amén. Amén. Entonces, en el título nomás, ¿no? Lo habíamos hablado. Consecuencias de la desobediencia. O sea que todo acto de desobediencia tiene consecuencias, ¿no? Eso es lo que quiere decir cuando dice que Dios no tiene por inocente al culpable. O sea, si yo robo, voy a tener mi consecuencia. Si yo miento, tengo mi consecuencia. Si yo qué sé, no sé, me enojo, tengo mi consecuencia. Todo lo que yo haga contrario a la voluntad del Señor, toda desobediencia tiene consecuencias, ¿verdad? Ahora vamos a leer todo lo que dice acá. Hay cosas que las voy a explicar y otras nada más tenemos que entender. Le está hablando al pueblo de Israel. Ahora lo que tenemos que entender es que si así le hablaba al pueblo de Israel, su pueblo amado, su pueblo escogido, ¿cómo no nos hablará a nosotros que somos un pueblo adoptado, digamos? Si esto era para su pueblo amado, cuidado. Dice en el 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, ¿verdad? Dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. La canasta es el sustento en el hogar, ¿verdad? Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Este es Dios, ¿eh? No es otra persona, es Dios hablándole a su pueblo. Dice, y el Señor enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. El Señor traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Esto le estaba hablando al pueblo de Israel. No es diferente a nosotros. El Señor te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Esos son enfermedades. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro, tierra dura, que no dé fruto. Dice en el 24, dará el Señor por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. El Señor te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. El Señor te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. El Señor te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. 28. Prestemos atención. Locura, ceguera y turbación de espíritu. ¿Qué es lo que tienen las personas que se apartan del Señor? Contrario. ¿Cuál es la señal de que tenemos el Espíritu Santo? Paz y gozo,
¿verdad? Entonces, si no tenemos el Espíritu Santo, el Señor mismo nos da locura, o sea, insensatez, falta de entendimiento a la palabra del Señor, ceguera, no vemos la luz del Señor, no vemos para dónde agarrar, turbación de espíritu. Dice, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, y no habitarás en ella. Plantarás viña, y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá el Señor con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, sin que puedas ser curado. El Señor te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, a la locura total, al desvanecimiento, a no entender dónde está la verdad, dónde está Dios, a no saber qué es lo que me está pasando y por qué me pasa esto, por desobediencia. Dice en el 37, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará el Señor. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se la comerá. Voy en el 39. Dice, tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. O sea, todo lo que emprenden, ¿sí?, no tiene buen fin, no llega a buen fin, no es bendecido. Dice en el 41, hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra será consumido por la langosta. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz del Señor tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare el Señor contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. El Señor traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará, pues todas tus ciudades y toda la tierra del Señor tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti
y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, lo dice con mayúscula en mi Biblia, Jehová tu Dios, dice temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso. Dice entonces el Señor aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, el Señor la enviará sobre ti hasta que seas destruido, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz del Señor tu Dios. Así como el Señor se goza en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará el Señor en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y el Señor te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y así servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará el Señor corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Es de mañana y quieren que ya sea la tarde, que se termine el día, que pase. No soportan lo que están viviendo, no tienen paz. ¿Sí? Dice, y el Señor te hará volver, dice en el 68, a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. ¿Sí? Dice que el Señor los hará volver en naves a Egipto, de donde Él mismo los rescató y donde dijo que no volvieran más. Y a nosotros, nuestro Egipto es nuestra vida antigua, nuestras mismas cosas. El mismo Señor nos vuelve a dejar volver para atrás porque no somos obedientes. No somos obedientes. Ahora, todo esto era para el pueblo de Israel, pero también es como un ejemplo para nosotros. Este era su pueblo amado y nos decían hebreos, si no escaparon ellos, no piense que vamos a escapar nosotros desechando una salvación tan grande, ¿no? Recordando, decía, fuego consumidor, ese es nuestro Dios. Entonces, por eso es que nuestro Señor Jesucristo, que Juan el Bautista, que todos los discípulos predican arrepentimiento, pero arrepentimiento sincero y de corazón, para no ser hijos de desobediencia. Un arrepentimiento sincero, porque si yo pido perdón y me arrepiento a la ligera y vuelvo a hacer, Dios no es bobo, no es tonto, y este es nuestro Dios, el que da una consecuencia a toda desobediencia. ¿Sí? Entonces fijémonos cómo está nuestra vida, qué es lo que está viniendo, por qué vienen estas cosas a mi vida. ¿Sí? Es el amor del Señor llamándonos la atención para que nos santifiquemos, para que dejemos ya de hacer lo que estamos haciendo y prestemos atención a lo que realmente tenemos que prestar si es que realmente queremos la salvación. Somos libres de decidir, ¿verdad?
Esto es lo que nos dice el Señor, esto es lo que dice la palabra, y en el gran amor y misericordia del Señor nos dice hoy que reaccionemos, que es tiempo hoy porque estamos vivos. Mañana o dentro de un rato no sabemos, ¿verdad? Entonces que realmente nosotros podamos ponernos a cuenta con nosotros mismos y con el Señor, observando qué es lo que estamos haciendo, realmente, ¿sí? ¿Sabemos las cosas que no le agradan a Dios? Porque Él, si nosotros somos ignorantes de algo, Él nos perdona. Él dice, pasando por alto el tiempo de vuestra ignorancia, cuando llegamos a entendimiento, entonces ahí nos arrepentimos. Ahora, cuando ya sabemos lo que no se hace y lo hacemos, tendremos nuestras consecuencias. Amén. Esto es lo que el Señor nos habla hoy. Este es nuestro Dios. También fiel, nos ama, tiene misericordia, nos tiene paciencia.